He visto por tercera vez Fate Stay Night y aún no sé qué pensar sobre ella. Vamos a ver si a lo largo de este vídeo consigo aclararme, porque... telita. Bienvenidos al Trono de los Héroes, el lugar donde descansan los espíritus heroicos. Sí, ha llegado, por fin, el mágico, el inigualable, el momento que todos estabais esperando. Algunos la desprecian como si fuera la versión audiovisual de la lepra, mientras otros la alaban como si fuera la segunda venida de Cristo. Pero, ¿es realmente tan mala o tan magistral esta serie? Acompáñame en este no tan pequeño ensayo y descubrámoslo en esta reseña de Fate Stay Night. ¡Comenzamos! Atención, el siguiente vídeo contiene spoilers importantes acerca de la trama y el argumento de... Claro, iba a decir que estaba de cachondeo, que por supuesto no tenía ninguno, pero es obvio que si estoy reseñando una serie voy a destriparla absolutamente entera, si no, no sería una reseña. Así que si no habéis visto Fate Stay Night, os recomendaría hacerlo antes de ver el vídeo. Independientemente de lo que aquí se hable, creo que merece la pena ser vista. Del mismo modo, quiero matizar que esto es una reseña de la serie animada en 2006, y no de la novela visual, de forma que voy a tratarlo como una serie independiente y no como una adaptación. Esto lo digo porque la serie toma ciertos puntos de las tres fotos de la novela y deja otros muchos atrás, así que hablar de que está mejor o peor adaptada no es del todo justo, pues no pretendía ser una adaptación del todo, sino una serie que recogiera la mayor parte de elementos posibles, manteniendo de fondo el telón de la ruta Fate. Repito, voy a realizar la presente crítica como una serie, no como una adaptación. Y por último, antes de comenzar quiero hacer notar algo que puede parecer harto obvio, pero igualmente necesario teniendo en cuenta los tiempos que corren, con tanto ser semirracional con no más de 3 neuronas con acceso a internet. Esto es una reseña, es decir, se trata de una opinión personal, única e intransferible. De modo que sería una estupidez de rango Excel empezar a soltar en los comentarios que mis argumentos son inválidos porque vuestra opinión es más válida que la mía. Esto no quita que vaya a intentar hacer el presente vídeo de la forma más objetiva e imparcial posible, pero personalmente valoro más algunas cosas que otras, y la opinión que debido a ello puede parecerme esta serie estará supeditada a la valoración que mi criterio otorgue a cada uno de estos aspectos. Por supuesto, tampoco quita que esté más que encantado de debatir, siempre de una forma educada y constructiva para todos, cualquier cosa en la que no estéis de acuerdo conmigo. Pues es un hecho que nadie tiene la verdad absoluta, y si bien es cierto que para gustos los colores y los propios los mejores, que mi color favorito sea el verde no quiere decir que no sea capaz de afirmar que el azul es un color precioso. ¿Y a quién quiero engañar? Acabo de insultar la inteligencia de mi queridísima audiencia habitual al decir esto, y cualquiera de los seres semirracionales de antes van a ser incapaces de comprender lo que acabo de decir, o en su defecto va a darles igual. Con un poco de suerte no habrán llegado al final de esta parafernalia, o la misma les habrá causado un error 404 en la única neurona que la mayor parte de ellos tenga. Bueno, ahora sí, y disculpad por la espera, que me enrollo como una momia, comencemos con el vídeo. Empezamos fuerte. En varios vídeos he dicho que la forma que tiene Fate Stay Night de contar las cosas me encanta. Y por fin ha llegado el momento de explicar por qué. Bien, partamos de que la diégesis de Fate, en narrativa llamamos diégesis al conjunto de reglas que rigen un universo ficticio, es relativamente simple. Es un mundo como el nuestro, actual, donde existe la magia. Entendiendo esto de forma básica, que en la primera escena de la serie se nos deja claro viendo la invocación de Archer por parte de Ring, el resto van a ir siendo como una lasaña. Capas y capas de más información, que sin embargo forman un delicioso plato al estar todas juntas. En fin, no nos desviemos más de la cuenta. Fate Stay Night primero nos da un puñetazo de ilustración con la invocación de Archer. Es decir, sin explicarnos apenas nada, nos enseña lo que es un Servant, nos familiariza un poco con el vocabulario típico, Master, Servant, Reiyu, las clases, etc. Y nos enseña para qué están ahí los Servants. Para darse de tontos. Además, aprovecha para decirnos que los testigos deben ser eliminados, lo que también, sin decirnos demasiado,
nos enseña que la guerra no es algo conocido por la gente de a pie, algo muy importante en un contexto como este. Luego nos pasan al protagonismo de Shiro, de quien hablaremos más adelante como personaje, pero al que ahora vamos a analizar como protagonista. Es un mago que conoce lo básico, que la magia funciona más en círculos mágicos y que él es un mago terriblemente novato. Y nos lo enseñan apenas 2 minutos cuando arregla la estufa de Issei y cuando intenta practicar el refuerzo durante la primera noche. Quitando eso, que son conceptos bastante simples en los que no hace falta explayarse en demasía, Shiro no tiene ni idea de la guerra, de su propósito, sus reglas. Así pues, cuando la guerra del Santo Grial lo pilla de improviso, nos identificamos con el personaje al nivel de no ser capaces de entender este mundo. Y cuando Kiriko Tomine le explica las bases de la guerra, nos las está explicando a nosotros de una forma intradiegética, de forma que no es necesario parecer condescendiente ni que quede raro en la trama en una escena del tipo el malo le cuente su plan al protagonista. Lo que además de inverosímil, es decir, es una estupidez en que ocurra esto, un villano de verdad simplemente le pegaría un tiro mismo de tomar por saco, hace sentirse al espectador como un estúpido o un niño pequeño al que hay que explicarle las cosas. En cambio, Fate Stay Night consigue traerte a su mundo sin que tengas que sentirte, con perdón de la expresión, como un imbécil. Porque ya tienes a Shiro para sentirse un imbécil por ti. Ya este Shiro de quien Rin se mofa por no saber dónde se ha metido. Ya es Shiro quien se hace las preguntas de por qué hay que matar a los Master. Ya es Shiro quien sufre las consecuencias de la desinformación. Y es por esto mismo que me gusta tanto la forma que tiene Fate Stay Night de contarte las cosas. Porque sin extenderse más de la cuenta, sino simplemente yendo al ritmo de la historia, es capaz de introducirte en un mundo que, si bien no deja de ser similar en ciertos aspectos al nuestro, tiene una trama tras él que necesitamos conocer para poder disfrutar de la historia al completo. Me gustan mucho los personajes de Fate Stay Night. Me gustan porque llego a creérmelos. Por supuesto, si hablamos de capas de profundidad, los personajes de Fate Zero le dan 10.000 vueltas a estos de aquí. Pero es que los personajes de Fate Stay Night no están pensados para tener muchas capas, ni tiene por qué ser así. Al ser adolescentes en su mayoría, la historia se las apaña para justificar el que sean personajes sin una personalidad completamente definida. Y aún así, conseguir que llegues a verlos casi como personas en lugar de personajes. Por ejemplo, Rin de cara al público tiene que mantener una imagen de chica perfecta, y como maga tiene la tarea de ser una digna heredera de la familia Tosaka, de modo que se comporta con gracia, con talante, y esto causa que la gente la admire o la odie. Debido a que tiene el deber de hacérsela fuerte, cuando comienza a estrechar lazos con alguien, trata de hacérsela dura, porque le incomoda sentirse expuesta, desprotegida, desnuda. Pero, a pesar de ello, en sus acciones queda patente que lo hace porque realmente se preocupa por la gente, que realmente no es la maga fría que pretende ser, aunque a veces tenga que hacer cosas que no quiera y por mucho que intente negarse la verdad a sí misma. En el caso de Shiro, es cierto que en el anime no se le da el mejor de los tratamientos, pero, aun con todo, se entienden perfectamente sus motivaciones. Durante un incendio monumental de hace 10 años, Shiro estuvo a punto de morir, y fue salvado por un hombre que más tarde lo crió como si fuera su hijo. Ese acto altruista lo inspiró a ser como él, un héroe de la justicia, y salvar a la gente allá donde fuera. ¿Realmente es eso tan malo? Quiero decir, está claro que no es posible salvar a todo el mundo, pero no es para nada extraño que un niño de 7 años al que capaz de salvar la vida se ponga esas metas. Incluso teniendo los 17 que tiene en la novela, es comprensible que continúe arrastrando ese altruismo llevado al extremo por el trauma. Además de que, y ahora sí que me vais a permitir hacer una referencia a la novela, en la misma Shiro hace notar en varias ocasiones que él siente que murió en aquel incendio, que lo que queda hoy en día es un simple avatar que debe salvar a la gente. Y esto, bueno, en el anime no se explica del todo bien, pero el concepto sí que queda ahí. También tenemos a Saber, un personaje del que vemos una evolución maravillosamente llevada desde el momento en el que conoce a Shiro y se comporta sencillamente como caballero y servant, hasta que finalmente se despide con un "te quiero, Shiro". Esto se hace notar, por ejemplo, en las 2 escenas en las que Shiro la sorprende en el baño. En la primera de ellas acciona con plena normalidad, pero en la segunda se avergüenza de su cuerpo, de que Shiro la vea así, y se la nota en general
muchísimo más humana. Y esto me encanta, porque incluso a pesar de ello, no pierde su porte digno y talentoso. Exhibe una forma de ser distinta, pero al mismo tiempo es la misma Saber de siempre. Y Archer realmente poco puedo decir, pues aparece muy poco en la serie, lo justo para tener un par de contonazos con Shiro y darle el consejo final antes de enfrentarse a Berserker. Pero, seamos sinceros, que sea el grandísimo Alfonso Vallés, voz de entre muchísimos otros Solid Snake en el primer Metal Gear Solid, quien le ponga voz, me parece una maravilla. Es decir, es que simplemente admirad esta escena. A propósito, Rin, quiero preguntarte una cosa. Si solo quieres ganar tiempo, está bien. Pero ¿te importa si lo hago pedazos? Archer. Por supuesto que no, dale caña. Bien, entonces no me contendré. A los arrogantes como tú me encanta cortarlos en trocitos. ¡Adelante, Berserker! ¡Vámonos, Shiro! ¡Seiba! Pero, Shiro, es nuestra única oportunidad. Miyashiro. Escúchame. No estás hecho para la lucha. Tú eres un creador. Elimina todo lo demás de tu mente y domina a la perfección aquello para lo que has nacido. Archer. Y recuerda, aquello que visualices, que sea siempre en su forma más poderosa. Tu enemigo no está fuera, sino en el interior de tu cabeza. Enfréntate a tus miedos. Sí que es cierto que esta serie tiene personajes a los que da menos tratamiento, de modo que se nota bastante que son secundarios, como lo son Shinji e Ilia, a los que se les da más protagonismo en Heaven's Feel, o Fujine, Sakura, Caster, Lancer, Kuzuki, etc. Pero, a pesar de todo, se las apañan para conseguir transmitir la esencia de cada uno de los personajes, hacerlos únicos y darles una superficial profundidad que hacen querer descubrir mucho más sobre ellos. No estaba muy seguro de si hablar de la banda sonora y la animación por separado o unirlas, pero al final he optado por hacerlo bajo el mismo subtítulo, porque aunque son cosas muy diferentes entre sí, tampoco quiero extenderme demasiado en este apartado. Pues sí es cierto que ambos ayudan a la narrativa de una forma notable, pero bajo mi punto de vista no son lo principal. Así pues, la banda sonora de Fate Stay Night es bastante buena. Se adapta a la situación, tiene un par de pistas que recuerdan a la novela original y es muy adecuada para ponerla de fondo en vídeos, partidas de rol o simple y llanamente escucharla de fondo. Pero personalmente, echaría de menos alguna pista más. La verdad es que se me queda un poco corta y hay un par de escenas como en la que Shiro y Sever utilizan Avalon para defenderse de Gilgamesh que merecían una pista más específica para ellos y no reutilizar temas que ya hemos oído varias veces durante la serie. Aun con todo, lo que hay hace su trabajo de forma muy decente y consigue lo que busca, que es meterte en la historia y evocarte recuerdos cada vez que la oyes. En resumen, es muy aceptable, pero no diría que sobresalga como una de mis bandas sonoras favoritas. Por otro lado, la animación se nota que está vieja, es decir, han pasado 13 años desde su creación y se le nota. Además, es también notorio que la serie no tenía mucho presupuesto, como pueden verse en la enorme cantidad de primeros planos que tiene y lo sostenido de estos.
o en los escenarios, que a veces pecan de ser demasiado grandes y vacíos. Pero no como en Evangelion, cuyo propósito era el de hacernos sentir pequeños en la grandeza del mundo, sino simplemente vacuos, sosos. Aunque eso sí, al menos se guardaba la animación importante para los combates, no como ha hecho aún con Apócrifa. Porque de verdad, las escenas de acción de Fate Stay Night son una maravilla. Aun a pesar de tener casi 15 años, una paleta de colores bastante plana, es decir, su color no es que fuera especialmente vivo, aunque tampoco tiene por qué serlo. Es decir, es una trama medianamente seria y con un par de toques algo oscuros. Esa paleta le pega mucho. Y unas animaciones bastante austeras, sin muchas partículas ni destellos, como las que sí que nos tienen acostumbrados Ufotable y A1, cuando lo hace bien, claro. Y poco más puedo decir de esto, salvo que una imagen vale más que 1000 palabras, así que os voy a dejar una batallita de muestra para que la disfrutéis. Yo soy el alma de mi espada. ¿Qué es ese ruido? Debe ser cosa de Archer. Sigamos. ¡Tú saca! No mires atrás. Tenemos que escapar. Berserker ha tenido que defenderse. ¿Cómo ha podido herir a Berserker? Crea sus propias armas. Cualquier otro sirviente habría muerto al instante. ¡Berserker! ¡Ve tras él! Eres sorprendentemente ágil. Acero es mi cuerpo y fuego es mi sangre. He creado más de 1000 armas. ¿Pero qué? Desconocido por la muerte. Así como para la vida. Puedo arrasar las montañas y dividir las aguas. ¡Ah! Me ha destrozado el brazo. Ahora lo entiendo. Realmente. Eres el sirviente más poderoso. ¡Tú saca! Archer.
Debes continuar luchando. Dime, ¿te arrepientes ahora de haberte quedado a luchar? Pensaba que ya lo había superado. Aún vive. Berserker. ¡Berserker, déjate de juegos! Aquí hay algo muy raro. Mátalo enseguida antes de que te mate él a ti. Sigues tan despiadada como siempre, Ilia. ¿Ilia? Quizá no pueda evitar mi muerte, pero no te será tan fácil, Berserker. Tal vez lo veas muy claro, así que te regalo esta espada. ¿Cómo? No le veo. ¿Dónde está? Pues mira, parece que la diosa de la luna no está de tu parte. Mi alma ha soportado el dolor de tener que crear infinidad de armas. ¡Berserker! Por eso estas manos nunca podrán volver a sostener nada. Así yo invoco al Limited Blade Works. Esto es... ¿un mundo paralelo? Como comprobarás, aquí tengo infinidad de armas, las mejores que existen. Ahora ven a por mí. Pasemos al grueso de la reseña. No sé cuánto puedo llevar de vídeo, pero de guión van 5 páginas y sí. Ahora es cuando vamos a entrar en el núcleo de la misma, la trama de Fate Stay Night. Podría dividir la trama de Fate Stay Night en dos polos. Uno de ellos sería, esto parece creado por los mismos dioses, mientras que la otra sería, por favor, quemad esta serie hasta que no quede ni una copia de ella en todo el planeta. Lo malo, o bueno, según se mire, es que no hay punto medio entre ambos. El principal problema de esta serie es el ritmo, lo que me lleva al título de este apartado, el arma de Chekhov. Este es un recurso que se utiliza en narrativa, principalmente en guión, para apelar al ritmo que debe seguir una narración. Básicamente lo que enuncia es que todo elemento durante una narración debe ser único e irreemplazable. Esto significa, obviamente, que si al quitarlo de la narración no produce ninguna diferencia en la misma, entonces ese recurso sobra. Permitidme poner un ejemplo para explicarlo más claramente, justamente uno que ilustra por qué recibe este nombre.
Vamos a suponer que en la primera escena de una película se nos presenta una habitación donde dos personas están discutiendo, y colgada en la pared hay una escopeta. Bien, pues según el principio del arma de Chekhov, durante la segunda o tercera escena, ese arma debe ser disparada, o de lo contrario no debería estar puesta ahí. Esto viene a significar no hagas promesas que no vas a cumplir o acabarás por decepcionar al espectador. Por supuesto, este enunciado no tiene que tomarse de forma literal, sino que es una metáfora bastante ambigua. Por ejemplo, una de las preguntas más comunes que pueden surgir al hablar de este principio es: pero si no puedo disparar el arma, no puedo dar pistas falsas, ¿no? Pues, querido amigo, querida amiga, me temo que estás cometiendo un error. Al utilizar un recurso para dar una pista falsa, desviar la atención o simplemente para dar ambientación a la escena, ya es una función en sí misma, de forma que técnicamente estás disparando, entre comillas, el arma de Chekhov. El problema que tiene Fate Stay Night, pues, es que en numerosas ocasiones trata de introducirnos varias subtramas, para al final simplemente dejarlas a medias, de lado, o directamente no volver a hablar absolutamente nada referente al asunto. El ejemplo más claro de esto es en el primer episodio, donde hablan en televisión de una serie de asesinatos perpetrados de forma aparentemente aleatoria por un arma de hoja larga, como una lanza o una katana. Bien, eso sirve para decir que están pasando cosas raras. Se acabó, ya no se le dedica ni una palabra más en toda la serie. Si te pones a pensar, puedes llegar a la conclusión de que probablemente fuera Lancer o Assassin. Pero Assassin no podía salir del templo, y Lancer, por voluntad propia, jamás haría algo así. ¿Habría utilizado Kirei algún Reiju para obligarlo? Pues entonces hubiera estado bien que cuando Gilgamesh y él pelean se lo echase en cara a Kirei, que lo ha estado utilizando. En resumen, ahí tenemos un claro ejemplo de cómo no se dispara el arma de Chekhov. Nos presentan la escopeta en la pared, pero no vuelven a hacerle mención. De hecho, ni siquiera aparece de fondo. Pero tenemos otro caso, uno muchísimo más grave, porque además está metido a presión, sacado de la manga y les costaba literalmente una maldita frase arreglarlo. Sí, estoy hablando de los 2 episodios del secuestro de Sakura. Resulta que Caster decide secuestrar a Sakura en una escena muy mal rollera, y entonces se la lleva hasta una base oculta bajo el monte Fuji, de modo que Shiro, Rin y Saber han de ir a salvarla. No voy a detenerme mucho en el apartado técnico de esa parte de la serie, pero vamos a dejarlo en que esa arquitectura griega de la caverna es otra sacada de manga y que no había ninguna necesidad de vestir a Sakura con esa ropa. Es que no sé si llamarlo así. De acuerdo. En su lugar, voy a centrarme solo en lo que ocurre. Quieren ir a rescatar a Sakura, y para ello van a vencer a Caster. Esta escena ocurre de forma totalmente distinta, pero curiosamente paralela en Heaven's Feel, y los que la hayáis leído lo sabréis, pero para los que no, no quiero hacer más spoilers de los necesarios. La cosa es que durante todo el arco, Rin insinúa varias veces que tiene algún tipo de relación con Sakura, hasta que al final, cuando la rescatan, la abraza y dice: porque tú eres mí. Y ya está. Pero vamos a ver. ¿Tan malditamente complicado era decir una maldita palabra? Es que, si no quieres hacer spoiler, no lo dejes así. O mejor, omite directamente el arco, que sobra por completo. Pero es que, de esta forma, lo único que consigues es dejar al espectador muy insatisfecho. Por eso digo que no es que no dispares el arma de Chekhov, es que esta escena directamente la encasquilla. Parece que va a disparar, pero no. En cambio, hay otra trama que no se dice tampoco de forma directa en la serie, pero sí que se deja caer la suficiente información como para suponer lo que ocurre, si bien tampoco es la forma idónea de hacerlo. Estoy hablando de Archer, Shiro y la relación entre ambos. Es bastante notorio que, desde el primer episodio, y aunque de forma menos relativa y reiterada que en Unlimited Blade Works, se muestra varias veces que hay un claro desagrado entre el cínico y despreocupado Archer y el sacrificado e idealista Shiro, llevándolos a chocar continuamente. No obstante, también se nos muestra que Archer parece conocer a Shiro más de lo que aparenta, incluso de lo que él mismo se conoce. Y todo esto llega a su punto álgido cuando Archer pelea contra Berserker. Esa frase del principio, el detalle de llamarla a Ilia cuando solo hay una persona en Fate Stay Night que lo hace, dejar el colgante con el que Rin resucitó a Shiro en el primer episodio, dejan muy poco en la imaginación, es simplemente unir piezas. Y por si aún con todo eso no basta para darte cuenta, tan solo un episodio después vemos que Shiro crea las armas del mismo modo que él, y además
crea a Okansho y Bakuya sin demasiada dificultad. Personalmente hubiera puesto este tipo de escenas antes del combate contra Berserker, de forma que al ver el colgante, este fuera la última pieza del puzzle en encajar, y el mensaje fuera aún más contundente. Pero bueno, no está mal planteado del todo. La cosa es que sin decírtelo directamente queda bastante claro que Archer es en realidad el futuro de Shiro, o al menos uno de sus posibles futuros. Y si no, siempre puedes hacer como un antiguo compañero de mi grupo de Soft Combat y darte cuenta porque tienen las cejas idénticas. En serio, me quedé flipando cuando me lo dijo, pero es que ¿qué razón tiene? El ritmo de Fate Stay Night es, en mi opinión, una de las mayores ventajas y las tres al mismo tiempo, por muy raro que esto pueda parecer. Me explico. La historia principalmente se divide en varios mini arcos. El de presentación, que va desde el inicio hasta la primera batalla con Berserker, el de Rider, que va hasta que esta esté derrotada, el de Berserker, que ¿adivináis hasta dónde llega? El de Caster, que va hasta la caída de esta, y el final, que finaliza con la obra. Bien, pues de estos arcos tenemos 3 buenos, 1 mediocre y 1 absolutamente infame. Vamos a comentarlos por orden. El arco de presentación es, para mí, de lo mejorcito que tiene Fate en general. Quitando esa arma de Chekhov encasquillada del principio, que no queda redimida pero tampoco condena al arco al fracaso como sí veremos más adelante, el arco nos muestra de forma brillante lo que es la Guerra del Santo Grial, cómo funciona, en teoría, de qué forma está Shiro relacionado con ella, su motivación para luchar, una que le viene muy de cerca, y termina enseñándonos el nivel al que se enfrentan, con lo que, de no ser por un elemento que se revelará en el arco final, hubiera sido sin lugar a dudas la muerte de Shiro. Pequeño inciso. Para todos los que estéis en plan, es que Shiro tiene plot armor y es un mal personaje, permitidme recordaros que esto es una adaptación de una novela visual que tiene, literalmente, 40 finales malos cuya única diferencia entre vivir o morir en varios casos puede ser el que hayas doblado a la derecha en una esquina o que hayas decidido entrar al cobertizo en lugar de ir al dojo a entrenar. Y lo mismo, te pasas un día de lectura para darte cuenta de que estabas condenado a morir y has perdido horas de tu vida para nada. Y si eso no sirve, porque he dicho al principio de la reseña que solo iba a contemplar la serie como tal, dejadme deciros que lo que vosotros llamáis plot armor, yo lo llamo recurso narrativo perfectamente válido, porque esa supuesta plot armor orbita en torno a un elemento que está perfectamente justificado en la trama, y que además es una excusa perfecta para que Shiro, y nosotros a través de él, podamos experimentar en nuestras carnes de una forma escalofriantemente literal la magnitud del conflicto al que nos enfrentamos, peleando contra auténticas bestias, titanes de la historia y la mitología como pueden ser lo Hércules o el Rey Arturo. Cualquiera de ellos podría matar a Shiro de un golpe, pero es gracias a Avalon y su origen que esto no ocurre. ¿Es plot armor entonces? Bueno, si nos vamos a lo estrictamente literal, todo personaje que no muera al final de una serie tiene plot armor. Pero, si lo miras desde el punto de vista de una cohesión narrativa, es perfectamente válido. Por su parte, el segundo arco es, como poco, lento. Pasamos de 4 episodios donde se nos explica todo de forma brillante a otros 8 que podrían haberse comprimido perfectamente en 3, con una gran cantidad de elementos que sobran, como alguna conversación completamente irrelevante mientras miran la televisión, y episodios en los que, salvo alguna conversación medianamente reveladora, no ocurre absolutamente nada relevante. Pero en cambio se toma la libertad de omitir partes importantes, como lo es cuando en el capítulo 11 Rider le clava la daga, clavo. En serio, sigo sin saber muy bien cómo llamar a eso, pero bueno. En el momento en el que se le intenta clavar, la daga barra clavo que nos entendemos, esta se parte, y lo dejan ahí, sin explicar o tan siquiera sugerir que puede estar relacionado con su origen y la forma en la que éste se manifiesta. Vale, creo que me estoy replanteando lo que he dicho hace un momento acerca del plot armor. Igual sí que hay un par de motivos para pensar en ello, aunque sea más por errores de guión que por causas reales. Al final de ese arco, cuando Rider muere en el episodio 12, nos muestran una escena de Sakura mirando por la ventana, como notando que ésta se ha ido. Y ahí lo dejan, intentando acribillarte a balazos con esa arma de Chekhov que lleva encasquillada desde el capítulo 1. Y sí, hay momentos en este arco muy buenos, como el cabreo de Rin al ver a Shiro sin su servante en la escuela, que aunque pertenezca a Limited Blade Works, no se siente que sobre en esta adaptación. El combate entre Rider y Saber, o la muerte de Shinji. Pero la lentitud del ritmo llevado durante los últimos 5 episodios hace que el ver sobre todo estas 2 últimas escenas deje más con una sensación de por fin se ha acabado esta tortura que de satisfacción por cómo se ha desarrollado el arco.
Tras esto, pasamos al arco de Berserker, en el que se nos presenta con más detalle al personaje de Iliasbil, quien denota que tiene una personalidad que, si bien a veces corresponde a la de una niña de 11 años normal y corriente, es ante todo una máster de la guerra del Santo Grial, y antepondrá su deber ante todo. Acabará por secuestrar a Shiro, y habrá de ser rescatado por Saber, Archer y Rin. Será en este momento donde, sin revelarse de forma explícita, Archer le dará un consejo muy valioso a Shiro que le permitirá acabar de desarrollar su magia de proyección, justo antes de mostrarnos la batalla más espectacular de toda la serie. Shiro y Saber tendrán el momento recarga de maná, que se representa de una forma bastante eufemística, los que han leído la novela visual sabrán de lo que hablo, y se enfrentarán a Berserker, donde Shiro será capaz por fin de proyectar un arma desde cero, la poderosa Calibur, con la que finalmente derrotarán a Berserker. Bien, salvando el Deus Ex Machina de le quito 7 vidas a Berserker con Calibur porque sí, lo cual, para ser sinceros, si no se carga el arco por completo es porque está tan bien construido el resto que aunque al final de este patinazo el resto sigue pesando más, el arco es una maravilla, porque nos muestra, sin decirnos nada, los pensamientos más íntimos de Ilia, la poderosa heredera de la familia Ainsworn que sin embargo solo quiere tener una familia que la quiera, de Rin, quien al final antepone salvar la vida de Shiro sobre quien lleva toda la serie tratando de convencerse a sí misma que es un enemigo, a la de la guerra del Santo Grial para la que lleva preparándose más de 10 años, y sus antepasados antes que ella, priorizando sus principios a su deber, y de Archer, quien a pesar de aborrecer a Shiro con toda su alma, decide que la única forma de que Rin sobreviva es dejar esto de lado y sacrificarse al luchar contra Berserker. Y del propio Berserker, un guerrero cuya razón había sido arrebatada, pero cuyo único objetivo era el de proteger a la niña albina junto a él. Todo eso, sumado a detalles como el de mostrar el collar con el que Rin salvó la vida de Shiro hace tan solo unos días, o tantos años, según como se mire, hacen que este arco sea una verdadera delicia, que tal vez incluso enmascara el desastre del anterior. Tras este, nos encontramos con el arco de Caster, que viene enmarcado en un bajón de ritmo nada desdeñable. Acostumbrados a la tensión de los últimos capítulos, nos encontramos con unos cuantos de cosas de casa versión Fate, donde vemos que ella está viviendo con él, cómo evoluciona su relación con Rin y Saber, y bla bla bla. Lo realmente interesante viene cuando decide entender una emboscada al máster de Templo Ryudo, y aparece Caster. Es en ese momento cuando Shiro es capaz de invocar las espadas de Archer, dándonos de nuevo otra pista acerca de quién puede ser este. Quitando eso, nos encontramos con una trama en la que Caster secuestra a Sakura y se la lleva a un lugar bajo el templo Ryudo, que aparece decorado como una gran ciudad griega. Allí, Saber combate contra Assassin en un combate con una pedazo de animación, y en una pseudo referencia a Heavensfield cutre como ella sola, Rin consigue rescatar a Sakura, momento en el que el arma ya encasquillada de Chekhov decide reventar. ¿Por qué la pobre no puede aguantar ya más balas en la recámara? ¿Por qué? Pues porque esa relación que se nos deja caer durante toda la serie que existe entre ellas parece que por fin va a ser revelada con esta frase ¡y pum! Nos cortan todo el rollo dejándonos con 3 palmos de narices. Conclusión, ganas de hacer esto. ¡Oh! ¡Me has cortado el rollo! Disculpa, pero le has cortado el rollo al emperador. ¿Decías? ¿Quién es él? Disculpa, eso es mío. Oh, aquí tiene. Gracias. De nada. Oiga, está bien, le ayudaré. Muy amable. ¿Qué le ha pasado? Es que le corté al emperador su rollo. ¿Qué? Su rollo, el ritmo al que vive su vida, su forma de comportarse, se lo corté y el emperador hizo que me tirase por la ventana. ¿De verdad? Pues yo iba a verle ahora. ¡Ojo, no le cortes el rollo! De acuerdo. ¡Ten cuidado con su rollo! ¿Se encuentra bien? ¡El rollo! Y el arco termina enlazando con el arco final, con la aparición de Gilgamesh, el rey de los héroes, acabando con Medea por atreverse a intentar poseer a Saber, quien, según él, es de su propiedad. La verdad es que el momento queda un poco cojo, porque Gilgamesh aparece completamente de la nada, se carga a Caster y ¡hola! Os presento al nuevo boss final. ¡De nada! Podrían haberlo hecho mucho mejor si en vez de hacer estupideces como los cosas de casa versión Fate, hubieran metido por ejemplo la escena de Heavensphere en la que en el día 3 Gilgamesh se cruza con Sakura por la calle y así no parece sacado de la manga. ¿Es un Deus Ex Machina? Ya dije en un vídeo dedicado a ello que no, porque no aparece para salvar el día en ningún momento y bla bla bla, pero sí que es un momento de guión bastante deficiente. A lo largo de ese arco, Shiro y Saber tendrán una cita, que, si bien puede parecer un momento de romper el ritmo, en realidad nos revela mucho sobre los sentimientos y prioridades de ambos.
Ambos discuten y cuando Shiro va a buscar a Saber se encuentran de nuevo con Gilgamesh, que ataca a Shiro y casi lo mata. Este momento me dio mucha rabia en la serie, porque parece que Shiro se cura de buenas a primeras. Bueno, teniendo en cuenta esta recuperación acelerada, pero vosotros me entendéis. Cuando en la novela visual nos muestra cuán literal es esa primera frase de su Unlimited Blade Works: mi cuerpo está hecho de espadas. Pues son unas hojas las que crecen desde dentro de su herida, cerrando esta. En cualquier caso, Gilgamesh os ataca de nuevo, y Shiro es capaz por fin de proyectar a Avalon, que es capaz de protegerlos del golpe y Gilgamesh decide retirarse por el momento. Al día siguiente, Shiro va a ver a Kirei para preguntarle sobre Gilgamesh, y se encuentra con una especie de depósito de cadáveres que sirven para mantener el mana de este. Entonces, aparece Lancer, que en un principio lucha contra Saber para matar a Shiro, pero cuando aparece Gilgamesh, se siente traicionado y acaba por dejarlos escapar, prometiéndoles que entretendrá a Gilgamesh. Y vaya si lo hace, 12 horas que aguantó contra él. Me imagino a Gilgamesh ya desesperado gritando: ¡pero muérete ya, pesado! Y Lancer contra él, sin ceder terreno. En serio, llega a tener a Buffett como máster este hombre y se ventila en la guerra del Santo Grial en un suspiro. Un suspiro y medio por prorrogar. Pero bueno, que me voy por las ramas. En serio, creo que si cada vez que tengo que decir esto tenéis que tomaros un chupito, al final acaba más de un coma etílico. No lo estoy sugiriendo. No lo estoy sugiriendo, que nos conocemos. Kirei decide secuestrar a Ilia para utilizarla como guía menor, y como Rin se interpone, este casi la mata. Como apenas se puede mover, le da a Shiro su daga Azoth que le regaló Kirei hace años para que lo mate con ella. Así pues, pelean. Saber puede plantarle cara a Gilgamesh gracias al poder que obtuvo de que Shiro la recargara. En la novela visual esto se consigue haciendo sexo, pero en la serie duermen juntos. Pues así podría usar Excalibur varias veces, ya que Shiro proyectó a Avalon y la extrajo de su cuerpo para dársela a ella. En resumen, la batalla entre Saber y Gilgamesh no es que sea muy allá, pero la de Shiro y Kirei es muy buena, viendo cómo los sentimientos de Shiro por Saber son capaces de hacerle sobreponerse al indescriptible dolor que le causa el ser tragado por el lodo del Grial. Llegado un momento, ambos, Shiro y Saber, están perdiendo contra sus respectivos oponentes, pero es gracias a Avalon, que todavía tiene una conexión con Shiro a través de Saber, que logran neutralizar el ataque de sus enemigos de forma simultánea y acabar con ellos. Saber usando Excalibur y Shiro atravesando a Kirei con la daga Azoth de Rin, como le prometió, y dándole un puñetazo en el pecho a este para incrustarla aún más. Consiguen salvar a Inia, destruir el Grial utilizando el último rayo de Shiro, y, una vez la guerra acabada y los rayos de Shiro se han agotado, Saber no puede permanecer en este mundo, de modo que se desvanece diciéndole estas palabras a Shiro. Todo ha terminado. Sí, es el final. Como tu espada, he matado a tus enemigos y te he protegido. Estoy feliz de haber cumplido con mi promesa. Como espada, has sido maravillosa. Me queda una última cosa por decirte. Shiro, debes saber que te quiero. Muy propia de ti. A modo de epílogo, vemos como unas semanas después todo ha vuelto a la normalidad, o al menos la mayoría de las cosas, pues ha muerto gente, Ilia ahora vive con Shiro, etc. Y la serie acaba con una reflexión de Shiro diciendo que, por mucho que envejezca, siempre recordará su amor por Saber. Por otro lado, Arturia despierta apoyada en el tronco de un árbol tras la batalla de Camlann, y rogándole a Bedivere que arroje a Excalibur al lago, muere en paz, al decidir que su deseo ya no es necesario. Como podemos ver, obviando el momento extremadamente predecible de los buenos van a ganar porque son los buenos,
Esta trama desarrolla lo que quedaba de los personajes, resuelve algunas de las incógnitas que quedaban desde el principio, como quién es el máster de Lancer, y nos presenta un final bien cerrado que sin embargo tiene un final algo triste, pues Sever y Shiro no pueden permanecer juntos. Con todo lo que han construido a lo largo de más de 20 episodios, logran que, aunque la serie ya ha tenido muchos altibajos y haya cosas que no se han explicado, dígase adiós a esta historia con una sensación de así es como debería ser, un final feliz, pero no demasiado bueno. Y ya a modo de conclusión, me gustaría responder a lo que he dicho al principio del vídeo, que a ver si a lo largo de esta reseña conseguiría aclararme, pero creo que sigo tan o más perdido que antes de empezarlo. Es cierto que tiene momentos muy buenos, unos personajes geniales y es el inicio de un multiverso que la mayor parte de los que estamos viendo esto nos encanta. Pero tiene también algunos momentos absolutamente infames, que me han hecho querer dejar de ver la serie e incluso dejarla apartada durante semanas. Y francamente, no sé cuál de los dos tiene más peso. Sin duda, no me arrepiento de haber visto la serie, ni de que haya sido mi primer contacto con la franquicia, pero tal vez, si tuviera que recomendarle a alguien con qué empezar en el universo Fate, posiblemente acabaría recomendándole Fate Zero, que aunque ahonda menos en la exposición de la guerra, tiene una estructura mucho más adulta y un ritmo más elaborado. Y esto ha sido todo por esta vez. ¿Estáis de acuerdo con mi opinión acerca de la serie? ¿Creéis que estoy equivocado en algo de lo que he dicho? Dejádmelo en los comentarios y, siempre que sea de forma educada, estaré encantadísimo de contestaros y debatir con vosotros. Nos vemos muy pronto en el Trono de los Héroes.